A todos y todas, bienvenidos al último día del Congreso Nacional y Provincial de Políticas Públicas. Les voy a presentar a Germán Rodríguez. Él es estudiante de la carrera de Derecho, investigador de la Facultad de Ciencias Sociales. Nos va a hablar de el cine como herramienta de enseñanza del derecho. Hola, en primer lugar, buenas tardes, gracias por venir a los que han venido, gracias por pasar un ratito. Yo lo que vengo acá un poco es a presentarle un poco lo que ha sido el trabajo de este año, que ha sido básicamente este proyecto llamado Temis. En primer lugar les iba a comentar un poco de cómo surge, cuál es el origen, cuál es el sentido del nombre incluso, antes de pasar un poco a comentarles qué se trató del proyecto, qué se ejecutó, cuáles fueron los resultados y bueno, cuáles son las perspectivas de futuro. En primer lugar, bueno, presentarme. Como les dijeron, mi nombre es Germán Rodríguez, Matías Germán Rodríguez, soy estudiante de Derecho, estoy en quinto año, ya rindiendo finales. Cumplo funciones desde hace unos meses como alumno de investigación, pero anteriormente fui electo como becario CECICA dentro de mi área, dentro del área de investigación en Derecho, específicamente para trabajar un proyecto que se llama Cine y Derecho, en torno a los principios, por ejemplo, de libertad de expresión y en torno a los principios constitucionales que lo rigen. Un proyecto conjunto que se hace entre el GEIJU, el Gabinete de Estudios Jurídicos, y voy a salirme acá porque me va a empezar a pegar el coso en la espalda. Entre el GEIJU y, obvio, está el Instituto de Expresión Visual. Un proyecto conjunto que se viene haciendo hace unos años y del que formé parte, y posteriormente, bueno, fui electo como becario de investigación de CICA, bajo la óptica de cine y apología del delito. ¿Esto por qué? La apología del delito, se conocen un poco sobre el arte, saben que es un argumento que se esgrime mucho, porque el delito es este delito contra el orden público en el que se engrandece a un delito o a un condenado por delito. Se esgrime mucho en favor de censurar el arte, más que nada en momentos en los cuales determinadas producciones artísticas van en diferencia o divergencia con las posturas mayoritarias. O sea, como el cine y el arte y todo el arte en general suele ser contramayoritario, históricamente siempre se ha utilizado como herramienta para censurar el arte. Mi beca CECICA la gano en el medio de la pandemia de COVID, justo en el año 2020, y las becas CECICA, para aquellos que no las tienen, y si no las tienen, por favor tenganlas porque son una oportunidad excelente, tienen una obligación de 5 horas semanales dedicadas a educación. La pregunta fue, ¿cómo diantres agarramos para poder dar 5 horas de clases en un contexto en que los chicos no quieren tener clases presenciales, menos de un estudiante, en un contexto en el que era muy difícil hacer trabajos prácticos, muy difícil hacer esto que estoy haciendo ahora, ¿no? De hacer esto que va a ser más como una conferencia magistral que otra cosa. Los chicos no lo querían, no les gusta. En líneas generales, los chicos no les gustaba, estaban hartos, veníamos para como de todo el año 2020 con este tipo de clases, sumado a que yo tenía compromisos asumados como adscripto que no podía cumplimentar del todo porque no podíamos ejecutar las actividades. Así que bueno, en esta necesidad de dictar contenidos educativos en un contexto de virtualidad es que surge este proyecto. Antes que nada les voy a presentar un poco lo que ha sido el proyecto de Cine y Apología del Delito. El otro proyecto de Cine y Apología del Delito, que ya lo estoy cerrando, este es mi último mes, así que bueno, estamos cerrando haciendo el informe final. En total se vieron 81 películas que pueden desde ese código QR ver cuáles son las que se vieron. Y hemos visto de todo, desde películas del cine mudo, como ven ahí Juan Sin Ropa, que es una película del cine mudo del 18, muy interesante, casi perdida en su totalidad, Scarface del 32, películas de exploitation o de serie B como Real Fear Madness, Fuera de la Ley, que es la base de la tesis, se llama Fuera de la Ley, incluso el escrito final. Dios se lo pague, que es un clásico de cine que lo recomiendo a cualquier persona. Las aguas bajan turbias y Pobres para siempre, 2 películas censuradas en época y publicadas incluso después de la época de estudio, por eso que llegamos de 55, se publicaron 56, 58 porque se censuraron en su época. Así que bueno, en total se vieron casi más de 81 películas y Investigar en Pandemia tuvo mucho de esto lo estuve recuperando ayer de mis historias de Instagram. Tuvo mucho de leer en mi casa solo, de no tener posibilidades de estas instancias de socialización que son tan importantes para la investigación. Tuvo mucho de archivo, tuvo mucho de tener que, ahí me pueden ver en el archivo de la provincia, y tuvo mucho de ponencias digitales, que gracias a Dios cuando tuvimos un par de ponencias ya pudimos encontrar un espacio en las Facultad de Ciencias Sociales, porque muchos de fallos de internet, muchos de estar diciendo, no, pará, aguantame un toque que no puedo salir ahora porque se me cayó el internet, se metió alguien por atrás de la casa y no podemos salir en este momento. Así que muchas dificultades y mucho de encontrarnos con constantes topes a la hora del trabajo de investigación. Y a la hora de analizar el cine y de enseñanza, bueno, entre los distintos
materiales de estudio, de materiales de fuentes primarias que estuvimos analizando, encontré en un momento este libro, que es un libro del 53, en realidad es una traducción del 61, que es una retraducción de un libro del 58, así les pasa con las fuentes primarias, en el que básicamente es un libro de enseñanza en base al arte. Y termina siendo un libro que te promueve que enseñes a través del cine, habla sobre la importancia que tiene el cine. Ahí hago una cita. En líneas generales lo que dice es esto, que los estudiantes, los jóvenes estudiantes, los adolescentes, estaban muy interesados en poder ser educados a través del cine porque consideraban que era una oportunidad muy valiosa. Comparto una cita del 2016, exactamente sobre lo mismo, que trabajaban precisamente enseñar derecho a través del cine, y hablamos de que la postura de enseñar derecho a través del cine no es una iniciativa nueva, no estamos reinventando la rueda, y ni mucho menos, y por eso es que Temis no tiene nada de novedoso y al mismo tiempo tiene todo de novedoso, porque después de años y años que vengo escribiendo sobre la necesidad de plantear nuevas formas de educación, la pandemia, el contexto de pandemia y la beca me dio la posibilidad de implementar un nuevo formato de educación alternativo que responda a las necesidades de así nace Temis. Bueno, el proyecto Temis, para que se ubiquen, Temis es la diosa romana de la justicia, entonces de ahí viene el nombre. Fue un proyecto básicamente en el que lo que hacíamos era generar audiovisuales, ahí está como así estaba planificado en las planificaciones de las materias. Básicamente constaba de lo siguiente: se promovía el visionado de una película por parte de los estudiantes en torno a una temática del programa de estudio de la materia en cuestión. Luego del visionado de la película se hacía un pequeño video que al principio duraba más de 6 minutos y no lo veía nadie, así que lo bajamos a 5, porque esto ha sido estar aprendiendo constantemente sobre la adaptabilidad y la conectividad de los chicos, ¿no? Videos de 5 minutos en los cuales planteamos la película, planteamos ciertas líneas de análisis y dejamos preguntas disparadoras. La gracia de Temis era no dar respuestas, porque no hay respuestas cerradas. En el derecho no hay respuestas cerradas, por mucho que mucha gente intente decir que así es que sí hay, no las hay. No hay respuestas cerradas en el derecho. Y también esto de relacionar la cultura popular, la música, el cine, el teatro, la literatura, algo que a mí me encanta hacer, con una materia tan difícil, tan compleja y tan secamente que a veces resulta ser el derecho. Y eso que llevo 5 años y medio estudiándolo, pero y si bien me apasiona el derecho, lamentablemente, y más para los chicos de primer año, que es donde esto estaba implementado, primer y segundo año, es difícil empezar a empaparse del derecho, encontrarse materias codificadas que suelen ser una pared básicamente para los chicos que vienen del secundario. Entonces surgió esta iniciativa, ¿no? Enseñar de una manera alternativa y enseñar con cosas que los chicos conocieran. Y así surgió Temis, esa fue la idea original y así fue como se fue ejecutando. La primera cátedra que nos da un espacio es Introducción al Estudio de Investigación Jurídica, precisamente la cátedra donde yo estaba haciendo adscrito y la cátedra en la cual es titular Gerardo Tripolone, que es el director del proyecto de investigación. En Introducción al Estudio de Investigación Jurídica tuvimos uno de los mejores implementaciones, a pesar de que los videos, y después les voy a poner unos segundos del primer video, tiene una calidad bastante triste porque estábamos improvisando, no teníamos trípode, ahora saben que tengo trípode, tengo cámara, tengo micrófono, pero conforme vamos aumentando la calidad, pero lo primero, lo filmamos con una cámara de 8 megapíxeles, que se veía todo pixelado, el sonido ambiente, se escucha como una lata, y aún así es el video más visto, por desgracia. Me gustaría que se vieran un poco más los videos que tienen mejor calidad, pero bueno, el primer video, que se llama Mejor Abogado del Mundo, era como introductorio, no les voy a decir sobre quién es, pero es sobre el mejor abogado del mundo, por lo menos desde mi punto de vista, a nivel ficción. El segundo video era sobre la película Tesis sobre un homicidio, y el hecho de que esté haciendo preguntas era porque trabajamos. ¿Qué es una tesis? ¿Cómo se construye una tesis? Desde el punto de vista de la dialéctica de Hegel, seguida después por Marx, ¿no? Tesis, antítesis y síntesis. Y en resultados, porque es que tesis sobre el homicidio miente flagrantemente en la película, porque en tesis sobre un homicidio no hay una tesis, hay una acusación y hay una persecución legal, y jugábamos con este doble sentido. Y en Camila, la relación prohibida por ley, hablábamos un poco sobre feminismo jurídico, que lo tenemos en Estudio de la Investigación Jurídica, y trabajábamos con autores desde el punto de vista del feminismo para analizar sobre si el derecho, toda la tesis de ese video es la justicia será mujer, o sea, la representamos como mujer, pero el derecho será hombre. Y jugamos con esto de los roles de género estereotipados, la dicotomía que existe, y cómo a través de... Esto no tengo derecho de hablar, pero cómo a través del derecho de época, precisamente de la película de Camila, que es muy buena y se la recontra recomiendo, y a los chicos les gustó bastante, cómo a través del derecho de época podíamos encontrar estas
estas divergencias, más que nada citando a Ford, Eleanor Ford, que es una autora increíble que les recomiendo también que la lean. También se hicieron 2 conversatorios. El primer video no tuvo conversatorio, era más introductorio. Los otros 2 se hicieron conversatorios. El primero de tesis sobre un homicidio con Carla Grossman, y el primero que fue sobre Camila con Carla Grossman, y el segundo con Isabel Rostango de tesis sobre un homicidio, que son gente que también trabaja en el proyecto de investigación y al mismo tiempo son gente que sabe mucho de las temáticas, así que estuvieron bastante buenos, los chicos les gustó bastante la oportunidad y se vendieron bastante. Ya vamos a volver a esto de los conversatorios. La siguiente cátedra en la que tuve un espacio fue Introducción a la Filosofía, pero fiel a mi estilo de darle un giro en todo. En Introducción a la Filosofía no trabajamos películas particulares, sino tropos o clichés. Entonces, trabajamos sobre los salvadores blancos, el cliché del salvador blanco y respecto al eurocentrismo. Trabajamos ciencia ficción de los golpes de Estado y cómo esto representa la estructura de los golpes de Estado que tristemente han sacudido nuestra Argentina. Y trabajamos otra vez, pero ahora sí con una mujer invitada, las Mania Pixie Dringers, o los estereotipos de personajes femeninos sin desarrollo de personaje, básicamente, o sea, mujeres escritas por hombres, como se dice, y cómo es una reversión de estereotipos históricamente desafortunados de género, por eso el chiste con los Simpsons, ¿no? Es la misma Baby Malibu pero con un sombrero distinto, y cómo este estereotipo lo que hace es reforzar los estereotipos tradicionales por más que se venda a sí mismo como novedoso. Y en los 3 casos hablamos de producciones que subvertían los tropos. ¿Por qué las producciones que subvertían? Porque en esta oportunidad se armaron 3 foros dentro de la cátedra en la que los chicos nos recomendaban películas, nos recomendaban sus conclusiones, que si bien tuvieron mucho menos participación con conversatorio, y por eso es que estas instancias son tan importantes, porque obviamente que hablar en persona es mucho más interesante, sí tuvieron participación suficiente como para promover la continuación de los videos, por eso que estamos haciendo videos hasta casi julio, a pesar de que la materia sea universitaria. Y bueno, la penúltima fue en Derecho Constitucional, que hicimos 3 videos, estos se fueron más espaciados porque es una materia anual, pero esto se enmarcó dentro de otro tipo de propuestas, porque Constitucional tuvo 2 propuestas, además de Temis, que se trabajó con la historia oficial de la normalidad política, se llama el título, con la película de historia oficial, con el asesinato del Senado de la Nación para hablar sobre el rol del poder legislativo y también un poco impulsar que los chicos fueran a votar en las elecciones, y con Procesada para hablar de garantías penales. Y una bueno, pasamos de que votaran en las últimas elecciones, bueno, en las PASO 4 de cada 10 personas no fueron a votar y en las últimas 2 de cada 10, fue un progreso, algo logramos, algo logramos. Y en Procesada trabajamos sobre garantías penales y bueno, precisamente porque Procesada, jugando con el título de Acusada, la película, porque precisamente es una de las pocas películas que está vista desde el otro lado. Siempre las películas policiales están vistas o desde el detective, o desde la víctima, o desde un tercero imparcial como el juez, pero Acusada te da vuelta en la narrativa y te presenta a la que debería ser la villana de un caso que es el de... O sea, todos sabemos que es el de Solange, pero nadie lo dice porque toda la gracia de la narrativa es que nunca te dicen en qué caso real está basado. Y esto se marcó dentro de otra serie de videos cortos que se llamaron la película del tema, que eran reels de 1 minuto, bastante difusión tuvieron esos, en los que pateábamos un tema por bolilla y poníamos una película recomendada en base a un par de disparadores, una versión resumida de lo que fue Temis, que pueden verlo en la cuenta de Derecho Constitucional o en SJ. Voy a seguir robando y haciendo flags. Y finalmente, y esta fue la última, tras la ejecución de los primeros Temis, me habló la gente de sociología con ganas de hacer cosas, yo ni siquiera soy escrito, pero le dije sí, por supuesto, vamos por adelante. Y trabajamos con 2 temáticas mucho más jugadas, estas son las que me van a dejar sin trabajo en el futuro, que uno era capitalismo, dinero y cine, y hablaba sobre lo caro que es hacer cine, y cómo es que el hecho de que uno tenga que buscar financiamiento o del Estado o de privados hace que muchas producciones críticas o más, digamos, controversiales no sean financiadas. Por algo después uno puede ver, o sea, nosotros lo hemos recomendado, en una cátedra se ha recomendado ver el Ratty Horror Show, documental increíble, pero que se tuvo que hacer a pulmón porque nadie iba a financiar semejante producción. Lo mismo, y este es el cine argentino basura, que se llama el cine argentino es una pero no está censurado en el título. Es más, es la única vez que se dice un insulto en todo Temis. Jugamos con esto, ¿no? Y jugamos con un texto muy bueno de Pino Solanas, precisamente, que habla sobre colonización del gusto
y cómo mucho de nuestro disgusto por el cine argentino tiene su origen básicamente en estas narrativas que hemos impulsado históricamente sobre todo lo nacional como malo, usando un poco, basándonos en el texto Mitomanía Argentina de Grimson, también recomendable. En esto se hicieron 2 conversatorios y foros, entonces hicimos las 2 cosas, lo cual le dio bastante más espacio. Los conversatorios se hicieron en base a, en el de capitalismo se hizo en base a Tiempos Modernos, de Chaplin, que siempre la recomiendo para trabajar la temática, y en el de Cine Argentino Basura trabajamos con los cortos del Bicentenario, precisamente con Fallas de Origen, un corto muy sardónico de quien es el director de, entre otras cosas, Me casé con un boludo, entonces es muy sardónico, que es Juan Estagnaro, y bueno, muy sardónico y muy cínico con respecto a la realidad social. Lo recomiendo, es muy Juan Taratuto, he dicho cualquier nombre. Y recomendamos el corto de Bruno Stagnaro, que se llama Hija del Sol, que también es buenísimo, y un par de cortos más de la colección. Y bueno, los conversatorios tuvieron este aspecto, básicamente. También lo recuperé de mis historias. El de sociología, bueno, ahí van a ver que hay mucha censura de los nombres privados, porque tampoco es para doxear a los pobres estudiantes. Pero sí, tuvieron este aspecto. Lo hicimos por Meet, lo hicimos por Zoom algunos, y otros directamente por un grupo otros de sociología. Hubo bastante participación en los de que hicimos con la gente del equipo de investigación. Eso también hacía que entre nosotros también discutiéramos bastante y fue bastante valioso. En los de sociología directamente estuve hablando yo, pero sí los chicos participaron más por el chat. También vuelvo a hacer hincapié en esto, que el chat existe, es súper útil porque hace que muchos chicos que en clase no levantaban la mano por vergüenza o por miedo, por este riesgo que tiene muchas veces el derecho de que lo juzguen porque digan una respuesta incorrecta, o sea, y así llegamos. Y bueno, yo llegué a 4º año, no sabía lo que era un auto, me dijeron que esto es un auto, yo pensé que tenía 4 ruedas y rodaba y era un expediente. Así que ese tipo de dudas se resuelven y se transparentan mucho más sencillamente gracias a la virtualidad, y eso es lo positivo. Y también como efecto secundario de estas propuestas, bueno, surgieron otros proyectos derivados. Uno es Intertextos, que sigue a la fecha y va a seguir siendo publicado hasta febrero porque tenemos contenido de sobra, que son una serie también de reels de menos de 1 minuto en los que hablamos sobre intervenciones a las cintas en torno a justo mi eje de investigación, y también ponencias como esta en la que estoy ahora, que ahí están viendo, pero como la que también tuve el otros días en las jornadas de buenas prácticas de docencia, y en las que hablaba un poco sobre tenis. Sin embargo, si hago un poquito, y si vengo a hablar de esto más que nada, más allá de presentar, como digo, que no estamos reinventando la rueda y que tenis no es algo novedoso, o sea, en el sentido de que no estamos haciendo nada nuevo, no que no sea novedoso en nuestra carrera, es más que nada por una cuestión de evaluación final. Tenis fue muy productivo en muchos sentidos, o sea, los chicos participaron, el feedback que nos dieron a través de la participación fue bastante positivo, les gustó participar, les preguntamos después que habían aprobado los parciales para que no digan que los estábamos poniendo contra la espada de la pared, pero la idea era básicamente promover que los chicos estudiaran Derecho de manera alternativa. Con respecto a las críticas, muchísimas. Se nota la falta de presencialidad, o sea, poder hacer un tenis en persona sería excelente, poner un corto acá, hacer un cine debate, no lo voy a hacer ahora, no se preocupen, no es una sorpresa, pero hacer un cine debate, hacerlo como proyecto de extensión, con participación directa, aprovechar la oportunidad de los cortos. Fue una muy buena oportunidad que recién nos dimos cuenta tarde en sociología, porque podemos hacer que el video se proyecte mientras está dando la clase, lo cual hace que el chico que dijo no lo vi, lo veía en ese momento, y también permite empezar a repensar, y esto lo he dicho muchas veces cada vez que se me ha preguntado sobre la pandemia. Yo digo que la pandemia no generó ningún problema nuevo, solamente transparentó problemas preexistentes. O sea, la lejanía de los estudiantes a la universidad ya existía, solamente que se dieran las clases por internet las transparentó. La dificultad de los estudiantes de subirse al ritmo de estudio que tiene la universidad ya existía, solamente que tenemos una deserción altísima porque entre las necesidades de subsistencia que tienen los estudiantes, la falta de trabajo, la falta de oportunidades, sumarle a que tienen que cursar virtual, que tienen que conectarse a internet, que tienen que gastarse los datos para rendir un examen y que los profesores los bochan porque se desconectan. Todos estos problemas ya existían. Yo no creo que la pandemia haya generado unos problemas allá de transparentar problemas de conectividad preexistentes y hacernos... Y yo creo que la educación se llevó puesto una piña cuando empezó la pandemia, muy grande, porque la educación ya lo veníamos viviendo, ya veníamos diciendo
parece que éramos los traidores del apocalipsis, pero dijimos que la educación está en crisis, lo venimos diciendo hace tiempo, nos comemos una piedra cuando empieza la pandemia. Yo creo que hay que retomar en ese sentido las cosas que sí funcionaron en pandemia, y no estoy diciendo que tenis, ahora todos vayan a hacer tenis, si quieren hacerlo no tengo problema, me avisan, pues, a mi correo al final de la presentación, pero no estoy diciendo que salgan todos a hacer tenis o todos a hacer iniciativas alternativas de educación, o quizás sí, pero estoy diciendo que vayamos y empecemos a recuperar estas cosas que en la pandemia funcionaron. Porque está claro que hubo propuestas, hubo ideas alternativas y hubo posibilidades que la pandemia ha otorgado, como han tenido muchísimos de los chicos posibilidades de tener clases con docentes de otras provincias en algunas materias, tener conferencias, tener posibilidad de hacer actividades intercátedras. Todas estas oportunidades que se dieron básicamente porque los chicos en las clases de toda la vida se estaban aburriendo, no les prestaban atención, no se desconectaban, o se conectaban con la cámara apagada. Conservémoslas, porque si vamos a volver a una semipresencialidad, una presencialidad cuidada, una semana presencialidad, una semana no, lo que venga, tenemos que empezar a retomarnos. Yo creo que TEMIS tiene futuro en ese sentido. Yo creo que una iniciativa de este tipo, de enseñanza alternativa del derecho a través de arte, tiene futuro incluso fuera de las cátedras como una actividad curricularizable de extensión. Sin embargo, yo creo que en ese sentido tenemos que empezar a trabajar en conjunto. Y más que nada nosotros que somos jóvenes, nosotros que hemos vivido la educación universitaria, que sabemos todos los fallos que tiene, sabemos todo lo lindo que nos ha dejado, pero todas las dificultades que nos hemos encontrado, porque yo creo que estos espacios existen. O sea, y TEMIS es una prueba de que uno va con una idea novedosa en momentos de crisis y encuentra espacios para poder implementarlas. Así que bueno, más que nada, TEMIS, tanto como proyecto como iniciativa, es más un desafío, es más una propuesta para todos nosotros de voluntad de crear nuevas iniciativas y de voluntad de crear nuevas formas de educación. Así que bueno, los quiero invitar a sumarse, no a TEMIS, sino a esto, a este tipo de propuestas, este tipo de proyectos, y bueno, que sigamos construyendo y empecemos a curricularizar, en ese sentido, por esto acá como política pública, ¿no? Curricularizar este tipo de iniciativas de manera de crear mejores y mejores formas de educación para todos y todas. Así que bueno, muchísimas gracias por el espacio. Escucho sus recomendaciones de películas que podemos trabajar el año que viene porque estoy sin ideas. Gracias. Bueno, muchas gracias Germán por participar con APU. Los invitamos a todos que se queden porque siguen más ponencias. Muchas gracias.